En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación el tema: Jinete del caballo negro, segunda parte. Si observa a la gente de este tiempo, no se percatan de las profecías del libro del Apocalipsis. La mayoría no cree que esta profecía sea como dicen los predicadores. Hermanos en Cristo, despertemos como iglesia y debemos decirle a la gente que no ignore la palabra de Dios. Porque cuando las cosas lleguen a tener su cumplimiento, no habrá vuelta atrás. ¿Hay crisis de hambre? Tal vez usted no. Hay comida en su casa y para su familia, pero para otros la crisis por falta de comida es real. Muchas personas de escasos recursos sufren por esto. Los más desmerecidos son los huérfanos, adultos mayores desamparados, los problemas de drogas en jóvenes, y a esto se le suma la desnutrición por falta de sustento diario. Usted lo ha visto en muchas ocasiones. Siempre encontrará a una persona que quiere un bocado de pan en cualquier lugar. Y entre otros problemas sociales que no mencionaremos. Pero este asunto no tiene que ver con el caballo negro. A veces las malas influencias y decisiones llevan al ser humano a pasar una vida de hambre. Vuelvo y repito, la profecía del jinete del caballo negro no se compara a esto. En el tiempo actual podemos ver la otra cara de la moneda. Muchos tienen comida de sobra hasta para botarla. Las personas van a su refrigerador, no hay espacio para meter más comida. Van a los restaurantes,
Y si por curiosidad no se ha detenido un poco para ver cuánta comida sobra de las mesas de aquellos que no quieren comerla, y éstas terminan en los basureros. Otros juegan con la comida. Hoy en día es algo viral en las redes sociales. Y sé que algunos, cuando ven estos videos, se lamentan diciendo: ¿cuánta gente se podría alimentar con esta comida que están exhibiendo para luego botarla? Bueno, este asunto a la mayoría no les preocupa porque hay abundancia de comida. Por lo tanto, no tienen la idea de lo que significa pasar hambre. Las cosas están así, tal como lo dijo nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? San Lucas capítulo 21, versículo 7. Pero me llama la atención que Jesús fue claro y preciso de la actitud de la gente en los últimos días. Y además advirtió a la iglesia: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. San Lucas capítulo 21, versículo 34. Entonces el apóstol Juan fue llevado en el espíritu al futuro, y mira a un jinete que va montado en un caballo negro. Ya han pasado más de 2000 años, y nos preguntamos: ¿qué fue lo que realmente vio el apóstol Juan? Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. 1 denario. Esta era la moneda romana, que equivale a 4 gramos de plata, y era el salario de un día de trabajo. San Mateo capítulo 20, versículo 1 al 3. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. La profecía del jinete que va montado en un caballo negro lleva una balanza en su mano, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Y lo analizamos en la primera parte de los mensajes de esta secuencia. La balanza representa escasez y la autoridad del anticristo, que controlará el suministro de alimentos y la economía mundial. Pero analicemos: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Si lo traducimos es como decir, y veamos esto como ejemplo: $150 las 2 libras de trigo y las 6 libras de cebada por $150. En tu moneda local, ¿cuánto sería? Porque 2 libras, que más o menos durará para alimentar a 2 personas que coman 1 o 2 días, y 3 días máximo. Y desde luego, vendrá hambre para su familia y tendrá que conseguir otras 2 libras y más dinero para comprar y tener alimento para la siguiente semana. Por ejemplo, daría 3.750 lempiras por 2 libras de arroz. Y eso sin contar con los costos de vivienda, luz eléctrica, agua potable, combustible, que sabemos que su precio estará por las nubes. Usted diría: ¿de verdad será así de caro? Sí, pero si no hay,
¿Compraría las 2 libras de arroz a ese precio o se moriría de hambre? Sin trabajo, comida y dinero, pero sí habrá hambre. Hace 4 años, allá por el año 2020, la humanidad pudo experimentar este horror en tiempo de pandemia. Los supermercados se abarrotaron de multitudes de personas en busca de comida. En pocas semanas aquellos supermercados quedaron vacíos ante la oleada de gente desesperada por el hambre. Y esto sorprendió a muchos. Colapsaron miles de empresas alrededor del mundo. Y esta es una de las señales más claras de cómo podría ser la crisis provocada por el jinete del caballo negro. La pandemia era para caer de rodillas pidiendo perdón a Dios, pero los gobernantes se hicieron más impíos que nunca. ¿Y cómo podría ser la siguiente crisis? La Biblia habla de la cebada y trigo, ¿verdad? Estos representan los alimentos básicos en su totalidad, sin contar con la leche, la carne, verduras, frutas, entre otros, porque estos se fermentan y no dura mucho su conservación. ¿Cómo va abriendo paso el jinete del caballo negro? La guerra de Rusia contra Ucrania, que inició el 24 de febrero del año 2022, está ocasionando un impacto global, repercusiones negativas en la parte económica y escasez del grano. Rusia está acaparando la cosecha del trigo y la cebada. ¿Y por qué Rusia está interesada en la invasión? Y es por los recursos naturales del país ucraniano. La dimensión de la agricultura es extensa porque es el primer país de Europa cultivable, el 4º productor del mundo en centeno, el 5º productor del mundo en maíz, y se cultiva de manera masiva los cereales, y es un país productor del aceite de girasol. Solo Ucrania podría alimentar a 500 millones de personas en el planeta, y con toda la producción agrícola que tiene, pero la guerra Rusia-Ucraniana ha hecho que disminuya esa producción y a lo que va del año 2024, en el futuro, ¿qué más podría pasar? La guerra ha provocado desgaste económicos en muchos países y también hay pérdidas de vidas humanas. Según analistas, esta guerra podría extenderse a Europa y podría durar al menos 10 años más. Los granjeros de esas tierras a donde se cultivaban los cereales fueron evacuados por la invasión de Rusia. Más de 100 millones de desplazados. Y si visualizamos esta crisis, ¿habrá reducción de granos? Pero sí aumentará la población mundial. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Esta profecía está a punto de estallar. Pero, ¿cómo puede estallar? El líder que presiona el botón nuclear desencadenará la mayor crisis global de la historia de la humanidad. El aire contaminado por los gases tóxicos de la radiación nuclear, el agua contaminada. ¿Quién podrá hacer frente a esto? Un ecosistema natural colapsado. Sé que algunos podrán decir, esto es demasiado. Bueno, yo no diría eso. ¿Sabían ustedes que los científicos que estudian los fenómenos naturales y espaciales, además, los cambios violentos de la sociedad, creen que podría llevarnos al fin de todo? Y se están preparando para lo peor. ¿Sabía usted también que ya existe un granero conocido como la bóveda del fin del mundo? Sí, y es el mayor almacén subterráneo de semillas existente.
y en su interior se encuentra la reserva más grande de cultivos del planeta, dividido en 3 almacenes y se extiende más de 1000 metros cuadrados bajo tierra. Y se preguntará usted, ¿para qué sirve? Fue construida en el año 2008 por el gobierno de Noruega con el objetivo de salvaguardar todo tipo de especies de cultivo que servirán como alimento en caso de una catástrofe local o mundial. Nos da a entender que llegará en cualquier momento. Los alimentos serán escasos, difíciles de conseguir, y los que logren conseguir serán a precios muy elevadísimos. Y para dar un contexto, viajemos al año 2324. Sé que podría ser muy excesivo, pero imaginémonos unos 300 años en el futuro. Ya para ese tiempo, la crisis global de granos y la situación deplorable de la humanidad, creo que será la peor crisis de todos los tiempos. Irreparable e irreversible. Solo existiría un sistema colapsado y lo único que quedará se llamará la sociedad de la supervivencia. Y no es que saque conclusiones definitivas, pero es algo que debería preocuparles a muchos que vivan para ese tiempo. Ahora, a lo que va del año 2024, se ven los destellos de este colapso. Y existe una sociedad que se está preparando desde hace mucho tiempo. Ellos saben que viene algo tremendo y se preparan desde debajo de la tierra. Y no solo eso, están calculando de manera minuciosa sobrevivir y subsistir fuera de este planeta. Y me abstendré de dar detalles profundos acerca de esto, pero solo ponga en mente, ¿qué pretenden con eso? ¿Querrán huir de la ira venidera? Y la hipótesis de vivir en otros planetas es casi posible según los avances tecnológicos y científicos. Las multitudes que tengan pocos recursos económicos serán los más perjudicados ante esta gran crisis. Sabemos que la gente nace para morir, pero morir de esta manera es algo que pocos estarán preparados. Cuando esta crisis se comience a dar, será como ola tras ola de hambre en todo el mundo, y los noticieros llenarán las pantallas atemorizando a la población con esta mala noticia. Millones de personas en diferentes países alrededor del mundo están muriendo por la escasez de alimentos y las estadísticas dictan que irá en aumento por causa de la hambruna global. Y al faltar esto, la gente tendrá que vender lo último que tienen para sobrevivir, porque los bancos han cerrado las puertas y los alimentos serán a precios muy elevados. Entonces allí se les olvidará aquella ropa de marca que usaban, sus aretes, cadenas y anillos de oro y plata, y todos esos vehículos, motos de lujo, no servirán de nada ante esta inmensa crisis mundial. El jinete del caballo negro se ha desatado. Solo unos cuantos podrán sobrevivir. Sus cuerpos desnutridos por el hambre dejarán de respirar. Serán abandonados para dar ese gran viaje espiritual hacia la eternidad. Creo que Dios en su debido momento tratará con el ser humano de manera dura. En la antigüedad, Dios castigó al pueblo de Israel y mandó a sitiar la ciudad de Jerusalén. Lo que provocó fue el espanto de las personas con hambre. Ezequiel capítulo 4 versículo 16 al 17. Me dijo luego:
Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad. Amén. Todos aquellos amigos y familiares más cercanos preguntarán diciendo: ¿tienen algo para comer? Estos dirán: no tenemos nada. Se mirarán unos a otros con gran espanto. La gente desnutrida, sedienta, muertos en vida a causa del hambre. Podemos visualizar que esta crisis se está acercando. El mundo va en esa dirección. Pero algunos se preguntarán: ¿y por qué Dios permitiría esto? ¿Acaso las personas están arrepintiendo? Matan por deporte, roban, se emborrachan, cometen adulterio, fornican, y muchos se alegran por la maldad. En fin, los 10 mandamientos de Dios son casi olvidados por muchos. Ya no les importa aquel Dios todopoderoso de grande misericordia y lento para la ira, pero su paciencia ha llegado a un punto que las copas son derramadas sobre la tierra y sus habitantes. Apocalipsis capítulo 16 versículos 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Esto significa que con el hambre, muchos blasfemarán contra Dios, y andarán buscando desesperadamente un bocado de pan para comer. Ya no les importará su apariencia. Sucio y desnutrido gritarán con gran desesperación: quiero comer, gritarán. Toda vanidad y orgullo desaparecerá, y ahí es donde Dios tocará las almas sedientas para que sufran y reconozcan que Él es fiel en su palabra, y lo que ha dicho por medio de los profetas es verdad. El impacto será tan grande cuando nuestro Señor Jesús vuelva por su iglesia en el arrebatamiento. Después que esto suceda, la palabra de Dios escaseará también, porque prohibirán los libros que hablen de Dios y de Jesús, y todo lo que enseña la Biblia. Ya no podrán escuchar palabra de Dios deliberadamente, ni en radios, la televisión, ni mucho menos por el internet. Todas las plataformas de redes sociales, si es que existen, estarán destinadas solamente para dar la información del nuevo gobierno del anticristo. Las personas que aún tengan conciencia de sus errores podrán revivir del recuerdo de lo que oyeron de las predicaciones de aquellos cristianos. Ahí es donde habrá escasez no solo del alimento físico, sino del alimento espiritual, porque ya no habrá quien les predique en ningún lugar. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente escurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós capítulo 8 versículo 11 al 12. Hambre de comida espiritual por aquellos que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia. Significa que la desnutrición, debilidad, cansancio, decaimiento y desmayo por no haber escuchado a Dios y no comer del pan espiritual que da vida y sustento para vuestras almas. Pero no todo será malo,
puede que suceda esto también. Si esta profecía se cumple, y si aún nuestro Señor Jesucristo no ha venido todavía, aclaro, muchos podrán sobrevivir por la fe. Si usted se encontrara en medio de este cumplimiento, sé que Dios actuará de manera sobrenatural. Libraría a su pueblo escogido para que no mueran de hambre. Dice la palabra en Salmos capítulo 37, versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, ni en los días del hambre serán saciados. Amén, gloria al Señor. Tal como lo hizo con Elías, cuando la tierra dejó de llover, Jehová Dios le proveyó el sustento diario. Así sació el hambre de Elías durante la sequía y escasez de aquella época. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 7. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo como único Salvador personal? Haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.